Buenos días, profesora. En la mañana de hoy mi grupo, Zuleidis Grinal, Paola Santizo, Ana Barrera, Giovanna Marín, Abel Martínez y mi persona Gireshi Ortiz, tenemos el gusto de presentar el tema los fluidos, presión absoluta, atmosférica y manométrica, ventajas y desventajas de la fuerza de entrada y de salida. Fluidos. Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por sustancias que están relacionadas entre sí por una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezca en su seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma original, lo que constituye la principal diferencia entre un sólido deformable donde sí hay fuerzas restitutivas. Un fluido es un conjunto de partículas unidas entre sí por una fuerza de cohesión débil y las paredes de un recipiente. El término engloba los líquidos y los gases. En el cambio de forma de los fluidos, la posición que tomen sus moléculas varía según la fuerza que se le aplique, pues justamente ellas fluyen. En los líquidos, toman la posición del envase que los aloja y guardan su propio volumen, al contrario de los gases que carecen tanto de forma propia y de volumen. Es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza por unidad en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante en una línea. En el sistema internacional, la presión se mide por una unidad derivada Pascal, PA, que es equivalente a un total de un newton en un área de 1 metro cuadrado. En el sistema anglosajón se mide por una libra por una pulgada cuadrada, que es equivalente a la fuerza total de una libra actuando sobre un área de una pulgada cuadrada. La presión absoluta. El concepto de la presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o al vacío. Este valor indica la presión total por la cual es sometida un sistema o un cuerpo y es considerado el total de las presiones que actúan sobre él. Se considera que el valor de la presión será igual a la presión absoluta más la presión atmosférica, la cual se mide con un manómetro. La presión de referencia inequivocada es la presión cero. Esta prevalece en el espacio sin utilizar la presión atmosférica. Ahora bien, ¿cómo se calcula la presión absoluta? La presión absoluta se calcula con la suma de la presión absoluta más la presión atmosférica estándar. La presión atmosférica estándar varía según su clima, según su temperatura y según su altitud. Estas presiones pueden ser medidas con un manómetro o también con un barómetro, la cual ayuda a sintetizar y a sacar el porcentaje o el valor de ambas presiones. La fuerza se reparte en la superficie sobre el cual actúa. La presión mide el reparto. Para este experimento utilizaremos clavos o tornillos, un martillo y una tabla que sería nuestra superficie. En el primer caso, utilizaremos la parte de abajo, o sea, la puntita del martillo, para clavar sobre nuestra superficie. ¿Qué sucedió en el primer caso? En el primer caso, sucedió que la puntita del martillo era mucho menor a la presión a la cual era aplicada. Ahora utilizaremos la cabeza del martillo.
no sucede nada. ¿Qué sucedió en el segundo caso? En el segundo caso sucedió que se está utilizando una superficie mucho mayor a la que era la del primer caso. O sea, que no importa qué tan máxima sea la presión que aplico sobre él. Mientras la superficie sea mayor, no se halla ninguna presión. En conclusión, una fuerza que es aplicada sobre una superficie pequeña ejerce mayor presión que sobre una que sería mayor. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 101.325 PA. La presión atmosférica es un punto que coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria, que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso, al menos que pueda expresarse la variación de la densidad del aire en función de la altitud o de la presión, por lo que no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión del aire varían continuamente en una escala temporal como espacial, dificultando el cálculo. Se puede obtener una medida de la presión atmosférica en lugar determinado, pero de ella no se puede sacar muchas conclusiones. Sin embargo, la variación de dicha presión a lo largo del tiempo permite obtener una información útil que, unida a otros datos meteorológicos, temperatura y viento, puedan dar una imagen bastante aceptada del tiempo atmosférico en dicho lugar e incluso un pronóstico a corto plazo del mismo. Estabilidad e inestabilidad atmosférica. Cuando el aire está frío, se contrae, aumenta la densidad y por lo tanto desciende, haciendo aumentar la presión y provocando estabilidad barométrica o anticiclónica. Se forma así una zona de calmas, es decir, sin viento, ya que el aire frío y pesado desciende lentamente en sentido circular. Se forma entonces un anticiclón. Cuando el aire está caliente, asciende hacia abajo de la presión y provocando inestabilidad, se forma así un ciclón o borrasca. Además, el aire frío es el cálido, no se mezcla de manera inmediata, toma su tiempo debido a la diferencia de densidades, y cuando se encuentra en superficies el aire frío empuja hacia arriba el aire caliente, provocando un descenso de la presión de la inestabilidad por causa dinámica. Se forma entonces un ciclón o borracas dinámica. Esta zona de contacto es la que se conoce como frente. Ahora le voy a demostrar mi experimento. Los materiales que voy a utilizar: un pedazo de cartón, una copa con agua, que mida una medición determinada, y un garrafón, un envase porque se me vea. Ahora voy a colocarle el cartón encima de la copa y voy a voltearlo. Como ven, se mantiene el cartón a la copa. ¿Por qué? Porque el oxígeno que contiene dentro la copa hace que eso ejerza una presión con el cartón
y el oxígeno atmosférico que contiene dentro la copa hace la presión para que no se... Se le llama presión nanométrica a la diferencia entre la presión absoluta y atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en que la presión es superior a la presión atmosférica. Cuando esta cantidad es negativa, se le llama presión de vacío. La presión nanométrica solo se aplica cuando esta presión es superior a la presión atmosférica. Cuando esta cantidad es negativa se le conoce como presión negativa. Si la presión de dicho recinto es inferior a la atmosférica, señalan un cero. Un vacío perfecto correspondría a la presión absoluta de cero. Los materiales para este experimento son un fósforo, una cajita de fósforo, un envase, alcohol, una vela, una jeringa, una lata de aluminio, tape, guantes y una tijera. Primero vamos a hacerle un hueco a la lata de aluminio. Ya cuando tenemos la lata, sin ningún líquido adentro, cerrada, vamos a prender la vela. Y vamos a inyectarle 1 mililitro de alcohol. Entonces, cogemos el tape y cubrimos una parte, pero todavía no lo vamos a cubrir entero. Entonces, en esta parte es cuando uno se pone un guante y usa el trapo para mayor seguridad, porque va a estar muy caliente. Ponemos la lata encima de la vela y esperamos hasta que salga un humo en el agujerito. Pero ya se puede sentir que está saliendo un aire caliente de la lata. Entonces, cubrimos el tape, cubrimos un poquito y miren lo que se forma. Como puede ver, la lata se abolló gracias al efecto de vacío. ¿Cómo funciona esto? Al tener el contacto el alcohol con el fuego, se inició el proceso de vaporización. Esto hizo que el humo se mezclara con las partículas de aire que habían dentro de la lata. Entonces, cuando la lata se aleja del fuego, hacen que esas partículas de oxígeno se condensen, haciendo que la lata se contraiga. La utilidad de este experimento es que actualmente se están conservando muchas cosas y usan esta técnica al vacío para quitarle el oxígeno y la humedad dentro del envase para que no crezca moho ni que no crezca lo que se está conservando dentro del envase. Para el experimento de presión manométrica positiva vamos a necesitar una botella y una aguja. Lo primero que vamos a hacer es destapar la botella y hacer presión sobre ella y luego taparla. Luego, con la aguja vamos a abrir un pequeño orificio. Luego enderezamos la botella para que el orificio quede abajo y la destapamos. Y podemos observar cómo la botella va tomando su forma original.
¿Qué sucede aquí? La presión atmosférica al momento de presionarla, la botella, está por encima de la presión atmosférica normal. Entonces la presión manométrica es positiva. Entonces la botella necesita recobrar presión atmosférica para que quede neutral o en la presión atmosférica normal. Por eso es que cuando presionamos la botella, la tapamos y destapamos el orificio, ella empieza a tomar aire para poder recobrar su forma normal y nivelar su presión atmosférica dentro de ella. La función del agua es para que veamos cómo las burbujas, que es el aire que entra, va nivelando la presión atmosférica dentro de la botella. Ventajas. Permite el desplazamiento de objetos o cuerpos. Sin esta fuerza no podríamos caminar. También permite mantener o fijar objetos o cuerpos, por ejemplo, una caja. Permite frenar a un cuerpo. Sin esta fuerza, un objeto lanzado o un carro no pararán al menos que fueran frenados por otro cuerpo. Las fuerzas de entrada y salida permiten más que nada poder calcular y medir la fuerza media del trabajo o esfuerzo realizado. Las fuerzas de entrada y salida hacen posible también determinar la distancia del recorrido o del viaje de un cuerpo, de acuerdo a las fuerzas aplicadas. Ahora veremos las desventajas. Las desventajas. Son fuerzas conservativas para ciertos casos. Como consecuencia del punto anterior, en unos sistemas gastan energía en vez de conservarla. También te pueden lastimar, y ejemplo de esta tenemos a la lija. También producen desvíos de proyectiles y reduce la eficacia de cualquier tipo de motor o mecanismo que te sirva. Para concluir, hemos desarrollado esta actividad y pudimos aprender las definiciones sobre los términos como fluido, presión, presión absoluta, atmosférica y presión manométrica. Hemos desarrollado estos pequeños experimentos caseros para comprobar las teorías que hemos aprendido y para demostrar las acciones que toman estas presiones y estos diferentes términos en nuestra vida cotidiana. También aprendimos sobre las desventajas y ventajas de las fuerzas de entrada y de salida. Por ejemplo, vamos a repasar todo lo que hemos visto. Hemos aprendido sobre las ventajas y desventajas de las fuerzas de entrada y de salida. Una de las ventajas es que con estas fuerzas son las que nos podemos mover o mover cuerpos o objetos. Sin ellas no podríamos avanzar o retroceder. Y una de las desventajas es que son fuerzas que no conservan la energía, la potencia o el trabajo. También hablamos sobre la presión y los fluidos. También pusimos en práctica la presión manométrica, ya sea la negativa o la positiva. Por ejemplo, en la negativa vimos el estrago o la acción que tomó la presión negativa, es decir, una presión que está por debajo de la presión atmosférica sobre la lata. Y en la presión manométrica positiva pudimos observar cómo la botella recobraba su forma original, restableciendo la presión atmosférica dentro de ella, es decir, porque la presión manométrica estaba por encima de la presión atmosférica normal. Y vimos cómo las burbujas empezaron a nivelar la presión atmosférica dentro de la botella. Muchas gracias.